Totalmente, Ricardo. Yo creo que ese debe ser el camino de la reforma política de la ciudad, no solo el fortalecimiento al DF como entidad y al jefe de gobierno y al Congreso, sino a las delegaciones. Hoy por hoy, Ricardo, las delegaciones se encuentran con muchas limitantes en cuestión de facultades políticas, financieras, te voy a citar, legales. Perdón, te voy a citar, voy a interrumpir. Tú mismo has dicho, aquí lo tengo, algún apunte de que los jefes delegacionales de pronto están como mancos y ciegos porque no pueden hacer mucho. Así es, en ciertos asuntos. Ese paralelismo, ese ejemplo yo lo he citado porque sí, así es, Ricardo, quienes estamos aquí al frente de una delegación o quienes han gobernado alguna delegación, nos hemos dado cuenta cómo es muy complicado manejar una delegación por la limitante de facultades y por la gran dependencia que tenemos a su vez de las facultades del jefe de gobierno. Es decir, la reforma también debe estar enfocada a fortalecer las delegaciones e incluso debemos plantearnos, Ricardo, si es el momento de convertir a las delegaciones en municipios con base en el 115 constitucional, es decir, un municipio libre, con cabildo, con facultades recaudatorias, con policía o por lo menos elementos de tránsito y seguridad que dependan de la propia delegación. Pues otra vez me remito a lo que pasa en otros estados. Tú tienes Monterrey, pero tienes Guadalupe, que es un municipio independiente, aunque estén pegados, conurbados, o tienes el caso prototípico de Zapopan, que es un municipio que está conurbado con Guadalajara, pero que tiene su propia independencia, su autonomía, ¿no? Así es. O libertad, como dice el exactamente, es lo que estamos planteando para la ciudad, que cada delegación tenga su autonomía, insisto, y que se genere competitividad entre las propias delegaciones. Hoy no tenemos mayor sentido para ser más competitivos porque las facultades son muy limitadas, Ricardo, y tenemos una gran dependencia, como le dije, del gobierno central, sobre todo en la parte financiera. Estamos atados de manos. No podemos ser ingeniería financiera, por ejemplo, para hacer un proyecto de largo plazo, un financiamiento con base en bonos de deuda, etcétera, como lo pueden hacer hoy los municipios. Y yo creo que esas son facultades que debería tener una delegación o bien un municipio, si es que decidimos convertir a la Ciudad de México en un estado. Y yo creo que ese es el camino que debe estar enfocado en la reforma de la ciudad, el fortalecimiento de las delegaciones, porque sin el fortalecimiento de las delegaciones, de nada sirve el fortalecimiento del Congreso y de la propia ciudad. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de la intencionalidad, del espíritu que animaría una reforma política en el DF, pero ¿cuáles serían las bases? ¿En qué consistiría una reforma política? Hablamos, por ejemplo, de una nueva constitución o de una constitución para el Distrito Federal. Yo creo que hay que concebir en tres grandes rubros: en el rubro legislativo, en el rubro ejecutivo y en el rubro de funcionamiento diario de la ciudad. Y ahorita me explico con eso. En el legislativo, yo creo que sin lugar a duda hay que dotar a la Asamblea Legislativa ya de plenas facultades para que sea un Congreso local. No somos un Congreso local, somos una Asamblea, por eso se llama Asamblea Legislativa y no Congreso local de la Ciudad de México. Entonces, una Asamblea fortalecida en cuanto a facultades y con menor dependencia del Congreso Federal, como le decía hace algún momento. Por otro lado, el Ejecutivo. Tiene que ser un gobernador de la ciudad, porque un jefe de gobierno, porque esta figura híbrida también con ciertas facultades limitadas que requieren de la aprobación del presidente para ciertos nombramientos o del Congreso Federal para otras cuestiones. ¿Por qué? Porque tenemos que ser diferentes al resto de los estados. Entonces el Ejecutivo tiene que fortalecerse. ¿Por qué no un gobernador? Absolutamente. Entonces el Ejecutivo, tanto a nivel gobernador y a nivel delegaciones, como ya lo decía, fortalecer las delegaciones y evaluar seriamente convertirlas en municipios libres con facultad y autonomías propias de un municipio, pero ya aquí en las delegaciones. Y el tercero, el funcionamiento de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto, Ricardo? La ciudad es tan grande y tan compleja que necesitamos de una figura independiente, como lo hay en otros países, una especie de gerente de ciudad o city manager, como le llaman en otros países, que sea una figura técnica independiente de los vaivenes políticos, que se encarguen de temas fundamentales de infraestructura, como lo puede ser el tema del agua, el tema de transporte público, el tema del manejo de residuos, porque en otras grandes ciudades eso no puede estar dependiendo de los vaivenes políticos o de la situación política de las ciudades. Entonces, en muchas ciudades, repito, existe esta figura de gerente de ciudad, que es una figura, repito, técnica, se propone al Congreso, el Congreso lo aprueba, y es una figura que puede estar hasta 5 años con una renovación de otros 5 más, es decir, un cargo técnico que tenga una visión de largo plazo para que estos temas que son fundamentales para el funcionamiento de la ciudad puedan avanzar independiente de la coyuntura política que tenemos hoy en la capital. Esas son algunas de las ideas novedosas que tenemos y podemos impulsar en la ciudad y que sin lugar a duda en el largo plazo harían de nuestra capital una ciudad mucho más fuerte, más transparente y con una mejor funcionalidad. Hay todavía mucho más que hablar con Carlos Orbañanos, lo haremos después de una pausa, ¿sí?